tú vas a ser abogada, ¿no? Siempre sentí una indignación muy, muy fuerte por lo injusto. La justicia pues necesita eso, una justicia sí humana, pero también técnicamente preparada. Es ahí pues donde los derechos humanos y el juicio de amparo en México ha tenido gran relevancia para proteger a estas personas que están en estas situaciones de vulnerabilidad. Para estar en el Poder Judicial tienes que tener mucha vocación. Las grandes lecciones que dejó esta reforma al Poder Judicial de la Federación es evidenciar esta lejanía que tenía el Poder Judicial con la gente. Bienvenidos a Acceso Libre, a esta su sección, Los Rostros de la Justicia. El día de hoy nos encontramos en la ciudad y puerto de Veracruz y estamos muy contentos porque estamos el día de hoy con una gran luchadora de los derechos humanos, con una carrera jurisdiccional muy amplia, y estamos con Daniela Suárez. ¿Cuál es tu cargo dentro del mundo jurisdiccional? Actualmente pues soy secretaria de tribunal colegiado, trabajo en un tribunal colegiado en materia penal y colaboro en la elaboración de proyectos de sentencia de los cuales conoce pues un tribunal colegiado de circuito. Aquí en Acceso Libre, y en esta sección en particular, creemos firmemente que el cómo ejerces tu carrera proviene de cómo estás construido como ser humano, es decir, cosas de crianza. Quien nos cría normalmente nos inculca valores, nos enseña a ver el mundo de una manera. Y para mí es muy importante que conozcamos cómo estás conformada, quién es Daniela, de dónde viene, dónde nació, qué hacían sus papás. No vamos a entrar en detalles exactos, pero sí eso nos da una idea de por qué estás donde estás y por qué piensas como piensas. Muchas gracias, Mauricio. Qué bonita pregunta, porque creo que no es común que se interesen por la vida pues, personal de las personas que colaboramos en la impartición de justicia y yo coincido contigo. Yo creo que de entrada una buena persona juzgadora tiene que ser en primer lugar una buena persona. Una buena persona. Pues yo, mi familia es de la ciudad de Veracruz y también tengo mucha familia en el estado de Tabasco. Mi mamá es de Veracruz, mi papá de Tabasco, entonces digamos que tengo orígenes del sur del país. Tengo 2 hermanos, soy la hermana mayor y bueno, pues desde muy pequeña me fui interesando por temas relacionados con la justicia. De hecho, mi familia siempre me decía desde que era niña, tú vas a ser abogada, ¿no? Siempre sentí una indignación muy, muy fuerte por lo injusto. Y yo creo que la justicia no se vive solamente en los tribunales, sino que la justicia se vive en la cotidianidad, en el día a día. Uno puede ser justo o injusto en sus decisiones diarias, ¿no? En tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tu hija, con tu compañero de trabajo, con la persona que te ayuda, en fin. Ese es el tema que siempre me ha gustado. ¿Pero fue por generación espontánea o hubo algo que te marcó, algún maestro, alguna vivencia, o simplemente un día te levantaste y voy a ser abogada porque me enoja todo? Yo creo que es un tema de vocación, no fue un tema de enojar, sino que sí desde muy pequeña yo creo que también tiene que ver con la literatura que en ese entonces pues mis papás me daban desde niña, por ejemplo, leer mucho a Ríos. Yo creo que sí fue algo que me marcó. Marxismo para principiantes. Exacto. Sí, la verdad es que sí debo de reconocerlo. Y pues desde muy pequeña empecé a sentir como mucha sensibilidad por estas causas sociales y mucha indignación por este tipo de temas, ¿no? Incluso hasta por el maltrato animal, temas de desigualdad, los temas de desigualdad de género, que son una de las líneas en las que más he trabajado a lo largo de mi trayectoria, ¿no? En materia de derechos humanos. Y es ahí donde, pues desde muy pequeña empiezo, pues sí, obviamente uno desde niña empieza como a alegar, a cuestionar todo, ¿no? Yo cuestionaba muchísimo a mi papá, muchísimo a mi mamá, a mis profesores, ¿no? Me decían, pues todo alegas, ¿no? Pero no, simplemente es una cuestión de, pues estar siempre pensando el porqué de las cosas, ¿no? Y ya,
Me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria que te hacen como elegir el área hacia la cual te vas. Problemas vocacionales nunca tuviste. No, la verdad es que no. Yo siempre, y desde muy pequeña, yo siempre le dije a mi mamá, yo quiero ser abogada. Yo quiero ser abogada, yo quiero ser abogada. Y es extraño porque mi familia, pues no es una familia de abogados. En realidad, yo soy la única abogada de mi familia. Yo vengo de una familia de ingenieros. Una familia completamente de ingenieros. De hecho, pues todos pensaban que yo iba a ser la siguiente ingeniera de la familia. Ya me veían con mi casquito y mis botitas, ¿no? Pero no, la verdad es que no. Yo siempre dije que quiero ser abogada. Todavía me acuerdo cuando yo le comenté pues a mi abuelo, que precisamente es ingeniero petrolero, él quería que yo fuera ingeniera, ¿no? Y me dijo, bueno, pues ya te vas a ir al Politécnico, ¿no? Yo ahí estudié. Ya tengo tu base y todo el asunto. No, pero bueno, él quería porque le apasionan esos temas de ingeniería y yo como soy la primera hija de su hijo mayor, o sea, digamos, soy la primera nieta que ellos tienen, pues que ellos querían. Aplicando el término, eres la primogénita. Exacto, soy la primogénita. Entonces ellos querían que yo fuera ingeniera, sobre todo por el lado de la familia de mi papá. Y pues que le digo, pues no, abuelo, yo quiero ser abogada. Bueno, pero nadie en la familia es abogado. Pues bueno, seré la primera abogada de la familia. Y ya, gracias a Dios, pues tuve el apoyo de mi familia en ese entonces. Estudié aquí en el estado de Veracruz, en la Universidad Cristóbal Colón. Y pues desde que ingresé, obtuve una beca por examen. Y así fui manteniendo la beca por rendimiento académico. Me gradué de Derecho en la Universidad Cristóbal Colón. Fui el promedio más alto de mi generación. Cuando uno empieza la carrera profesional, y porque tenés una etapa de la vida de mucho descubrimiento, entramos con muchos ideales a la carrera, ¿no? Y ojalá esos ideales se mantengan durante todo el ejercicio profesional, ¿no? Pero siendo el derecho tan amplio, ¿por qué materia te inclinaste dentro de la carrera del derecho? Yo creo que uno de los grandes retos es seguir en la vida profesional y no olvidar esos ideales, porque creo que esa hace la diferencia entre una buena persona juzgadora o un buen abogado a alguien que no lo es. Porque, veamos, antes, pues, ¿cuáles eran las profesiones más importantes, no? O la sociedad les daba ese valor fundamental al abogado, al médico y al cura, ¿no? Entonces, el abogado tiene una gran responsabilidad con la sociedad. Quien estudia Derecho tiene una gran responsabilidad con la sociedad porque tienes que servir a la gente y sirves a la gente como ayudándolos a proteger sus derechos. Me parece que eso es lo principal que cualquier persona que decida estudiar Derecho tiene que tener presente, tiene que tener vocación de servicio. Y de ahí, justamente en la universidad en la que yo estudié, tiene un lema que a mí hasta el día de hoy me marca. Actualmente soy profesora en la Universidad Cristóbal Colón, aquí en Veracruz, en la maestría de Derecho Constitucional, y siempre le digo a mis alumnos, recuerden esta frase que es educar para servir. Y yo creo que en el derecho es eso, o sea, nos tenemos que tener claro que tenemos que servirle a la gente, tenemos que tener una gran ética, una gran conciencia social y también tener presente pues las grandes realidades de desigualdad que existen en el país, porque tenemos que contribuir a través del ejercicio de la profesión desde cualquier trinchera, ya sea derecho privado, derecho público, a tratar de eliminar tanta desigualdad estructural que existe actualmente en el país. Claro, y desde el servicio público se puede contribuir ampliamente. Claro, y esta indignación por lo injusto que te comentaba que yo en el caso desde pequeña lo tengo, no lo he perdido. Me siguen indignando las injusticias y trato de contribuir día a día en cada proyecto de resolución en el cual pues colaboro a poner un granito de arena, y creo que eso es lo bonito de estudiar Derecho, eso es lo bonito del juicio de amparo, que bueno, ya hablaremos más adelante. Ese juicio de amparo, no he conocido una sola persona juzgadora que no me haya hablado maravillas del juicio de amparo y que se enamoran del juicio de amparo. Es un juicio, justamente yo creo que los que tenemos esa vocación de servicio, el juicio de amparo es bastante apasionante porque es un acto precisamente contra autoridades, que es un juicio que se presenta contra actos de autoridades y permite precisamente analizar pues su validez, ¿no? Y proteger a las personas, ¿no? Contra el acto, llamamos el acto arbitrario, ¿no?
Entonces, la verdad es que es algo muy bonito. El juicio de amparo es un juicio de protección de derechos humanos, es una herramienta constitucional que tenemos todas las personas, y poder colaborar en el Poder Judicial elaborando proyectos de sentencia de amparo, la verdad es que es algo pues muy bonito, muy apasionante y sobre todo pues que te da mucha satisfacción como profesionista, saber Y que volviendo estás a la creando. escuela, entonces, ¿cuál fue la materia que más te gustó de un inicio? La materia que más me gustó, mira, aquí yo tengo mucho que contarte porque yo estudié Derecho, o sea, mi generación, entré en el 2010 a la licenciatura. En el 2011 viene una reforma que es la reforma constitucional en materia de derechos humanos. O sea, a mí me toca estudiar Derecho cuando cambia todo el paradigma constitucional en el país. Y entonces la materia que más me gustó fue Derecho Constitucional. Entonces yo recuerdo que los maestros en ese entonces nos decían, bueno, a ver, o sea, está la pirámide de Kelsen, ¿no? Le decían que hasta arriba está la Constitución, después las leyes y así sucesivamente, ¿no? Entonces viene esta reforma constitucional y nos dicen, no, a ver, no, ya no va a estar arriba la Constitución, sino van a estar todas las normas generales en materia de derechos humanos, es decir, puede ser el derecho humano consagrado en un tratado internacional o el derecho humano consagrado en la Constitución. ¿Y cuál va a prevalecer? El que más proteja a la persona. Entonces yo tuve la fortuna de entrar a estudiar Derecho cuando se emite esta reforma que pone en el centro a las personas, pone en el centro el respeto y la dignidad de las personas. Entonces, para mí fue, pues, digamos, pues sí, fue algo maravilloso porque me permitió encontrar mi vocación a la luz del estudio de esa reforma constitucional en materia de derechos humanos. Después, pues bueno, siendo aún estudiante, entré en ese entonces a hacer prácticas judiciales, servicio social al Poder Judicial de la Federación, también en un tribunal colegiado en materia penal en ese entonces. Entonces, estando estudiando, entras a trabajar, o bueno, tu servicio social, ¿no? Prácticas judiciales, servicio social a un tribunal colegiado en materia penal, aquí también en Boca del Río, Veracruz. Híjole, a mí la materia penal se me hace de las más duras de ver la condición humana en sus peores momentos, ¿no? También para un joven hacer un golpe de realidad que pone a prueba los ideales de los que hablabas. Sí, pero a la vez te permite también ver la relevancia del juicio de amparo, lo que te comentaba, ver el impacto que tiene una sentencia de amparo, obviamente realizada con un enfoque en derechos humanos, que pone en el centro a la persona. ¿Por qué? Porque pues en materia penal, como bien dices, está en juego la libertad de alguien, ¿no? Que de los valores más preciados de una persona, ¿no? La libertad, este derecho humano protegido constitucionalmente. Entonces, a través del amparo, pues se logra proteger de mejor manera a estas personas y echar abajo actos arbitrarios. Estabas estudiando, estabas haciendo tus prácticas. ¿Cómo vas lidiando con esta presión que ya empiezas a sentir desde muy temprano en tu carrera y es una presión que no se quita en el Poder Judicial a lo largo de los años? No, nunca se quita. Para estar en el Poder Judicial tienes que tener mucha vocación y tener esta capacidad de ir aprendiendo constantemente, estudiar. Hay que estudiar muchísimo porque la justicia pues necesita eso, una justicia sí humana, pero también técnicamente preparada. Y más en la justicia federal, ¿no? Y mucho más aún en los asuntos que resuelve un tribunal colegiado, que pues es un órgano terminal en la mayoría. Sí, la Suprema Corte conoce de casos, pero ya excepcionales que por su relevancia y trascendencia pues tengan un tema de constitucionalidad, pero en su mayoría pues casi todos los asuntos terminan en la instancia del juicio de amparo directo que pues conocen los tribunales colegiados de circuito. Y entonces terminas tu carrera y ya te quedas en ese tribunal o buscas en otro lado. ¿Qué pasó después? No, acabando la carrera, pues bueno, aplico para hacer una estancia primero en Oxford, en Inglaterra. Estoy allá aproximadamente 6 meses y con posterioridad de ahí aplico, pero para una estancia en Washington, D.C. Y me admiten para hacer una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese entonces fui la primera veracruzana admitida para realizar una pasantía. Eso fue en el 2014. Fue en el 2014
que voy a Washington, D.C., a realizar una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué? Precisamente por este tema que te comentaba de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que de 2011, con la cual me tocó estudiar, se emite esta reforma y en ese entonces empiezan a salir los primeros precedentes de la Corte donde se decía que la jurisprudencia que emitía la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya era vinculante, ¿no? En ese entonces, en los casos en los que se hubiera condenado al Estado mexicano. Entonces a mí me empieza a llamar muchísimo la atención el derecho internacional de los derechos humanos y precisamente pues entra aquí el sistema interamericano. Entonces empiezo a buscar, a informarme y encuentro con este programa de pasantías. Aplico y bueno, pues quedo, fui aceptada y me voy a Washington, D.C. a realizar una estancia aproximadamente de 6 meses. Regreso a México, pues ya con estas ganas de poner en práctica pues todo lo aprendido, claro, ¿no? O sea, la combinación entre la universidad, ya había estado en un órgano jurisdiccional, digo, era muy joven, pero pues casi toda mi carrera estuve ahí, ¿no? Realizando servicios y prácticas. Y después, pues, todo lo aprendido en el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Ver todos estos estándares que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo sirven para analizar violaciones graves a derechos humanos, las diversas violaciones a derechos humanos que suceden no solamente en México, sino en toda la región, me refiero en todo el continente. Entonces, a mí fue una experiencia profesional que me marcó. Me marcó porque pues muchas veces el derecho internacional en materia de derechos humanos llega a complementar el derecho nacional. Muchas veces contienen estándares pues más protectores. No siempre, a veces el estándar nacional es más protector, pero lo cierto es que sí complementa mucho el derecho nacional y pues por la misma Constitución. De hecho, el artículo primero dice: esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte serán la ley suprema. Entonces, pues bueno, me voy, estudio esta pasantía, regreso y ahora me voy a la Ciudad de México porque aplico una maestría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Y bueno, pues en ese entonces, digamos que yo buscaba poder obtener una beca, porque yo no podía costear las colegiaturas de ese entonces y pues bueno, ya había egresado, entonces yo no quería como que mi familia pagara esas colegiaturas de la maestría, entonces lo que hice pues fue conseguir una beca y a través de examen, ¿no? En el ITAM te daban la opción de hacer exámenes de admisión y a través de ciertos calificaciones que obtienes en tus exámenes de admisión y las propuestas de tesis o proyectos de tesis que tengas como líneas de investigación, te ofrecen beca. Entonces voy, aplico y me ofrecen una beca, gracias a Dios, y entonces entro a estudiar la maestría en el Gracias a Dios y a tu currículum, porque creo que como que les hiciste un favor al llegar ahí. Pues sí, la verdad es que sí, pero a los que somos creyentes siempre creemos que hay algo más allá y la verdad es que pues era un sueño para mí poder estudiar también una maestría en derechos humanos. Ahí era el programa, en ese entonces del ITAM era nuevo, ahorita ya tiene mucho tiempo esa maestría que se llama Derechos Humanos y Garantías. Una maestría que yo recomiendo muchísimo porque complementa muy bien el derecho constitucional nacional con estándares en materias de derechos humanos, pero también mirando con esta visión internacionalista de los derechos humanos. Entonces, la verdad es que me encantó. Entro al ITAM y cuando llevaba como 2 meses en la maestría, pues se abre la oportunidad de entrar a trabajar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ponencia del ministro en retiro Arturo Saldívar. Él tenía una técnica que muy pocos ministros implementaban en la Corte, que era por examen. Él como que lanzaba convocatorias y decía, bueno, hay una convocatoria para este lugar, que vengan las personas interesadas y por examen. Y me enteré de esa convocatoria precisamente por un profesor que nos dijo a todos los alumnos, va a haber una convocatoria, los que quieran. Entonces fui a esa convocatoria, hice el examen y como pues yo siempre fui bastante estudiosa y la verdad es que también con mucha vocación por el tema de los derechos humanos y el juicio de amparo, pues quedé por examen porque lo cierto es que era muy complejo entrar también antes al Poder Judicial, sobre todo cuando no tenías pues familia, ¿no? Que llamaban familias de abolengo. Sí.
o de años, de, no sé, papá, tío, familiar, magistrado, juez. Lo cierto es que, pues, como te comentaba, yo vengo de una familia también orgullosamente de ingenieros, ¿no? O sea, mi familia, digamos, no había nadie que se dedicara a la abogacía. Entonces, para mí eso nunca fue un impedimento. Yo dije, si tienes conocimiento, si eres bueno, tienes vocación, pues no va a haber puerta que no se abra. Entonces, pues yo fui, hice ese examen y también quedé aceptada, y ahí empezó mi trayectoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso fue a finales de 2015. Y ahí estuve en la Corte, ahí empezó mi trayectoria en la ponencia del entonces ministro Arturo Saldívar. Y estuve de Y 2015 al mismo tiempo ya trabajando y con maestría. la carga de la maestría, Sí. sí, les encanta, digo. No. Si está fácil, no lo hago. Lo que pasa es que yo Sí. sí creo genuinamente que te vuelve un mejor profesionista, combinar siempre lo académico con lo profesional, porque siempre te hace cuestionarte, ir más allá, cuestionar incluso los precedentes existentes, ¿no? De la misma corte que existían en ese entonces. A ver, este criterio es válido, este criterio se puede mejorar o ya está superado por algún estándar internacional. ¿Hay algún precedente que pueda, de sede internacional, que pueda ir en contra de esto? ¿Qué favorece más a la persona, no? Entonces, la academia te permite esto, es estar cuestionando todo, tener mucha estructura a la hora también de analizar y de bajar un argumento en una sentencia, ¿no? En por qué vas a preferir este estándar que otro. Entonces, la verdad es que para mí siempre ha sido un gusto. De hecho, no fue la única, ya te contaré. O sea, acabando esa maestría del ITAM, entro a otra maestría, pero ahora en la UNAM también. Y seguías en la misma Sí, ponencia. claro, y seguí en la Suprema Corte. En la Suprema Corte hice una maestría en la UNAM en Derecho Constitucional. Y bueno, actualmente tengo dos maestrías, una por el ITAM y otra por la UNAM, pero con enfoques diferentes, ¿no? Porque yo sí creo que el buen servidor público, y más en la impartición de justicia, tiene que prepararse constantemente. Tenemos que estar, pues, a la altura de la exigencia que implica una impartición de justicia con perspectiva de derechos humanos. Híjole, pero, y perdón que lo diga, no es algo que no se sepa, pero también el poder, los derechos humanos en México han pasado por tiempos dificilísimos. Las instituciones encargadas, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sido tan denostada, creo que al mismo nivel que el Poder Judicial. Tu trabajo se vuelve pues más importante, porque creo que cuando hay personas que creen realmente eso son los que pueden cambiar las cosas desde dentro, porque sí son instituciones muy denostadas por la sociedad. Sí, a ver, los derechos humanos es la herramienta, y creo que es muy importante que la gente lo tenga claro, es la herramienta que la Constitución nos da para defendernos contra cualquier acto arbitrario, contra cualquier acto de cualquier autoridad que pueda vulnerar nuestros derechos humanos, incluso también hay particulares que también pueden violar nuestros derechos humanos. Entonces, los derechos humanos no distinguen, protegen a la persona, y por eso es importante tener un poder judicial independiente. Yo siempre le pongo este ejemplo, es como un árbitro, es el que va a decidir entre la autoridad y entre el particular. A ver, Sí, no, pero aquí en México nadie quiere al árbitro. pero bueno, Y te digo, sí. Pero es importante saber que ese árbitro está para garantizar nuestros derechos. ¿Y qué es lo primero que buscamos en un árbitro? Pues que sea independiente, ¿no? Y que resuelva en este caso solo con base en lo que dice la Constitución, los tratados internacionales y las pruebas que estén en el expediente. Y eso es lo que rige el actuar de un juez. La Constitución, proteger los derechos humanos de las personas. Simplemente. Y eso, pues, es una garantía para todos. Y terminas tu maestría, estás en la Corte de Justicia, ¿y qué pasa para ti profesionalmente? Pues bueno, ahí empiezo a ascender a cargos a través, obviamente, de la meritocracia, de exámenes que se realizaban dentro de esa ponencia. Estuve, pues, en la entonces primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después, cuando el ministro, ahora en retiro, Arturo Saldívar, pues gana la presidencia de la Corte, me voy al Consejo de la Judicatura con él. Y con posterioridad
También durante su presidencia regreso, pero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como subdirectora general de Derechos Humanos y estuve también un tiempo encargada del despacho de la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque mi línea de investigación, mi línea de trabajo siempre ha sido, pues, cómo juzgar con este enfoque en materia de derechos humanos, cómo juzgar con un enfoque interseccional, atendiendo a las diversas situaciones de vulnerabilidad en las cuales se puede encontrar una persona, porque no es lo mismo juzgar, digamos, el caso de una mujer que per se está en una situación que la pone en una condición de vulnerabilidad a una mujer migrante o una mujer indígena o a una niña indígena o una niña indígena migrante, digamos, cuando confluyen diversas categorías que pueden poner a una persona en una situación especial de vulnerabilidad, pues entra ahí esta llamada justicia interseccional. Y es ahí pues, donde los derechos humanos y el juicio de amparo en México ha tenido gran relevancia para proteger a estas personas que están en estas situaciones de vulnerabilidad muy particulares. Lo que pasa es que, aunque se haya hecho muy buen trabajo, también este ostracismo de los órganos jurisdiccionales, del Poder Judicial, este alejamiento de la gente y la falta de interés del público, porque también es muy importante, como que ha evitado que nos interesemos en saber todas estas cosas. Sí, la verdad es que creo que una de las grandes lecciones que dejó esta reforma al Poder Judicial de la Federación es evidenciar esta lejanía que tenía el Poder Judicial con la gente. Y esto se debe, yo creo, en gran medida también a que el lenguaje que se utilizaba en las resoluciones, pues era un lenguaje, actualmente todavía lo es, un lenguaje muy técnico que le hablaba a otros abogados o a otros jueces y no a las personas. Creo que ahora uno de los principales retos, y es de lo que en mayor medida se busca ahora combatir, es precisamente hablarle a las personas a través de las resoluciones. Hablar en un lenguaje claro, un lenguaje ciudadano, que la persona sepa qué se está resolviendo en su asunto y que sepa precisamente la relevancia de esa sentencia que resolvió un juzgado de distrito, que resolvió un magistrado o una magistrada que está en un tribunal colegiado de circuito. Antes, las sentencias, precisamente por este lenguaje hiperespecializado, pues me parece que contribuyó a que las personas no supieran que se estaban resolviendo los expedientes. Cuando finalmente para el ciudadano a pie termina una cosa, gané o perdí, oiga. Exactamente. Pero incluso perdiendo, digámoslo así, hay que dar buenas razones y explicar el por qué, porque las decisiones tienen que estar debidamente justificadas, debidamente argumentadas a la luz precisamente pues, de todo el marco legal, ¿no? Todo el marco constitucional que es aplicable en un caso determinado. Entonces yo sí creo que el lenguaje excesivamente técnico sí fue una de las principales barreras que contribuyó a esta lejanía entre el Poder Judicial y las personas. Fuiste subiendo en la Suprema Corte, pum, 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 ya llevabas un camino de la meritocracia que te iba a llevar a algún lado, que supongo tú ya tenías planificado, y sabes que te cambian las reglas. Sí, viene la reforma, obviamente pues yo llevaba una línea de carrera judicial, ¿no? Desde el cargo más bajo hasta te comentaba que fui practicante, servicio social, oficial y demás, e ir subiendo en la carrera judicial y todos por exámenes. Pero lo cierto es que pues viene esta reforma y pues yo dije, mi sueño siempre ha sido ser juzgadora. Tengo una trayectoria limpia, cero nepotismo, porque te comentaba, no tengo un solo familiar en el Poder Judicial, pues estoy me siendo preparada para ejercer el cargo, tengo años ya en la función jurisdiccional y pues yo decido aplicar. De hecho, apliqué a los 3 comités porque, como sabrás, las reglas eran aplicadas a los comités, después había una insaculación, que era la famosa tómbola, y yo dije, pues bueno, aplico a los 3 porque pues así tengo más probabilidad, ¿no? de que en algún lado quedó. En alguna quedo. Pues bueno, yo tuve la fortuna, que también obviamente dirías tú, por los conocimientos, apliqué a los 3 comités y los 3 comités me propusieron como candidata. Fui la única veracruzana avalada por los 3 poderes para ser jueza de distrito en Veracruz. Fui la única veracruzana así, o sea, avalada por los 3 poderes para ejercer el cargo de jueza de distrito. Y sí, o sea, estuve en la boleta por los 3 poderes. No se logró, obviamente,
el objetivo, pero pues bueno, el aprendizaje que me dejó la campaña pues fue muchísimo. La verdad fue también atreverme a hacer algo que nunca en la vida pues tenía yo pensado salir a hacer una campaña, ¿no? Para poder ser jueza, pero me sentí también... Pero déjame contarle al auditorio, porque tú no lo dices, que apostaste mucho. Sí. Apostaste mucho en pos de un sueño, de una convicción. Y esto lo digo porque platicando previo a todo esto, y si no le gusta lo voy a quitar, renunciaste a tu base para entrar a la... Sí, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo no te he terminado de contar. Sí. Cuando salgo de la corte me voy a un tribunal colegiado en materia civil en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí tengo ya, digamos, un nombramiento seguro. Después me ofrecen venir a Veracruz a un tribunal colegiado en materia penal y ya no podía pedir más licencia por el tiempo. Precisamente el Poder Judicial te deja pedir máximo 1 año de licencia. Entonces yo ya no podía pedir más licencia y se cruzaba con la campaña. Entonces para poder hacer campaña en Veracruz, pues tuve que precisamente renunciar a ese puesto en la Ciudad de México, porque ante la imposibilidad de poder pedir más licencia y pues bueno, me fui a la campaña. Yo soy de acá, del puerto de Veracruz, y por las reglas del INE, pues me mandan a hacer campaña a la zona norte. Y pues bueno, yo dije, pues vamos para la zona norte. La verdad, yo tengo mucha familia en la Huasteca veracruzana, específicamente en Cerro Azul, Veracruz. Entonces dije, pues bueno, también es una oportunidad de regresar allá con mi familia y todo. Y pues allí estuve. La verdad es que con reglas muy estrictas del INE, sin presupuesto. Obviamente, pues aunque es un cargo, pues sí, que popular, digamos que es complejo hacer este tipo de campañas sin... Y aparte ni en la maestría ni en la carrera te dan a hacer campaña 1, rollo 2, promesas 4. No, la verdad es que no, yo creo que aquí las redes sociales fueron una gran herramienta, pero no, la verdad era algo inédito, pero fue también romper, digamos, miedos, romper prejuicios que existían en ese entonces, ¿no? De cómo va a salir una persona interesada en ser juez, hacer campaña, ¿no? Fuimos muy juzgados, muchos que decidimos que ya éramos parte de la institución, que teníamos carrera y que decidimos hacer campaña. La verdad es que sí fuimos bastante juzgados, pero lo cierto es que a mí no me importó, porque pues cuando tienes una convicción clara, tienes trayectoria limpia y quieres hacer las cosas bien, sobre todo esto, vocación de servicio, pues dije, pues cambiaron las reglas, pues simplemente pues vamos a ir con estas nuevas reglas, pero pues uno tiene que ir atrás de sus sueños, más cuando sabes lo relevante que es estar en el Poder Judicial, lo relevante que es poder contribuir a una justicia con un enfoque de derechos humanos, lo relevante que es juzgar casos y poder contribuir a garantizar la dignidad de las personas a través de las resoluciones. Pero viendo ahora hacia atrás, después de que pasó toda la campaña y habiendo jugado tanto, empeñado tanto por tu sueño, ¿qué sientes que hubieras cambiado dentro de la campaña? La verdad es que yo sí te puedo decir que di todo. O sea, me salí el casa por casa, caminé muchísimo. Creo que quizá esto que decías, no teníamos preparación en campañas políticas, fue algo bastante complejo, porque enseñarle a la gente que por primera vez iba a poder votar por sus jueces, la gente no estaba acostumbrada, ¿no? De entrada, pues te acercabas a las personas y te identificaban como parte de un partido político, y pues no, era decirles, no pertenezco a ningún partido político, solamente quiero ser una jueza, quiero garantizar tus derechos humanos en las sentencias sin que yo pueda dar nada, y tampoco puedo garantizar nada, ¿no? Porque mi único marco para resolver pues va a ser la ley y la Constitución, pero también demostrar que eso es algo que a todos nos interesa, porque eso pues garantiza el Estado de Derecho. Tenebas una frase al principio que le dices a tus alumnos, y creo que te saliste ahora a educar, sí, para poder servir, porque mucha gente no tenía idea de qué hacía un magistrado, porque había tantos jueces, porque había tantas instancias. Entonces fue la mayor expresión, porque se volvieron
en maestros, aparte de candidatos. Sí, no, teníamos que salir a, pues sí, sobre todo a comunicarle a la gente la relevancia que era, porque, a ver, era una reforma, es una reforma histórica, pero en ese entonces era la primera vez que los mexicanos podían votar por sus jueces y esto pues implicaba muchos retos para las personas candidatas, ¿no? Porque era sin presupuesto, sin tiempo, con unas restricciones del INE amplísimas, entonces, pues bueno, estábamos muy limitados. Yo la verdad es que sí puse todo el corazón, todas las ganas, todas las piernas para caminar en casa por casa. Obtuve más de 89,000 votos, pero bueno, no te comentaba que no se logró el objetivo, pero yo siento que lo que me dejó la campaña es muchísimo. Aprendí mucho, me gustó mucho tener este contacto con las personas, porque también uno aprende y fue una de las principales enseñanzas que me dejó la campaña, ver en el contacto directo qué problemáticas tienes, pero no solamente eso, sino qué imagen tienes tú de los jueces. Y también, pues, enseñarles o comentarles y explicarles a las personas que no es lo mismo el policía que los jueces de primera instancia, que las fiscalías o que los jueces de distrito o que los magistrados de un tribunal colegiado, ¿no? Hay mucha desinformación. Y creo que esta fue una gran oportunidad para que también los que estábamos en el Poder Judicial pusiéramos nuestro granito de arena para pues, explicarle a la gente la relevancia de los jueces independientes, la relevancia de jueces preparados, pero también con una vocación humana. Entonces, pues sí, me quedo con esa experiencia. Y lo cierto es que la gente... Muchísimas personas me recibieron con las puertas abiertas y se siente muy bonito que la gente te diga, sí, a ver, pase candidata, explíqueme, usted qué promete, usted qué viene, o sea, y tener esa oportunidad y ese diálogo, la verdad es que es muy enriquecedor. Muy enriquecedor. A mí la verdad es que eso sí me gustó mucho tener este acercamiento con las personas. ¿Y qué siguió para ti después? Digo, porque independiente, tú te la jugaste todo, te quedaste sin chamba, echaste seguramente tus ahorros. Hay que ser muy resiliente y tener una gran vocación para volver a lo que nos gusta después de un golpe de realidad tan fuerte. Pues sí, pues con mucha humildad. La verdad es que a mí el trabajo de secretaria proyectista me gusta mucho, pues es un trabajo jurisdiccional que es analizar expedientes y colaborar en la elaboración de sentencias y pues bueno, tuve la oportunidad de seguir en un tribunal colegiado aquí en Boca del Río, obviamente sin base, con nombramientos nada más. Pero pues seguir, ¿no? Seguir colaborando en la impartición de justicia en el puesto que se pueda. En el puesto que se pueda. En ese entonces, pues bueno, fue regresar a mi puesto de secretaria. Y después, pues bueno, se verá, ¿no? Pero el punto es ese, seguir. Yo he visto que eres muy activa en cuestiones de derechos humanos, das pláticas, he visto por ahí algunos videos tuyos en redes. ¿Qué parte de tu vida ocupa fuera del trabajo toda esta promoción sobre los derechos humanos? Principalmente derivado de la campaña que te decía que uno de los principales, pues sí, enseñanzas que me dejó esa campaña es esta desinformación en el tema de derechos. No hay una cultura de derechos y yo creo que el que las personas conozcan sus derechos es fundamental para darles herramientas para que los actos arbitrarios de autoridades puedan cesar en gran medida. Muchas veces estos actos suceden por desconocimiento, por ignorancia, incluso a veces muchos abogados, litigantes, abusan de este desconocimiento para poder, pues sí, para poder influir o ir en contra de los intereses de sus mismos clientes. Entonces, empecé como a interesarme en poder, yo dije, a ver, ¿cómo le hago para transmitir una sentencia que puede ser técnica o compleja en un lenguaje ciudadano? Entonces, a través de mis redes sociales empecé a analizar sentencias de la Corte y tratar de sacar el punto jurídico más relevante y darlo en un lenguaje ciudadano y sencillo. Esto con el fin de poder democratizar las sentencias que hace la Corte. Las sentencias más relevantes en materia de derechos humanos que yo estimo que me gustan, todos los viernes salen las jurisprudencias de la Corte, entonces todos los viernes ahí las estudio. Ya va a salir, ya va a Sí, salir. la verdad es que sí. Es emocionante. Entonces estudio esas jurisprudencias o estoy siguiendo también las sesiones de la Corte y digo, este asunto es relevante, que hablaron de violencia vicaria, que hablaron de violencia familiar.
que hablaron de violencia de género, que hablaron de reparación del daño, ok, de perspectiva de género, de perspectiva intercultural. Entonces saco estos abstractos de sentencia y trato de dar a conocer la parte pues más relevante en un lenguaje ciudadano. Y esto, pues bueno, lo hago a través de mis redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, para que pues las personas, sobre todo para que las personas puedan conocer más sus derechos. Esta es mi principal finalidad. Ahorita estás en una responsabilidad, pero yo creo que por lo que me has dicho y la pasión con que lo cuentas, le vas a volver a entrar al ruedo si se te da la oportunidad. Sí me gustaría. La verdad es que pues yo tengo una vocación de servicio por la impartición de justicia. Creo que es una gran responsabilidad, es una manera de contribuir a tener una mejor sociedad, más aún viendo pues estas desigualdades tan estructurales que existen en el país, y cuando ves los casos y ves que no todas las personas llegan en una misma situación y que las mayorías de las personas que están en esos asuntos no llegan porque quieren, sino por cuestiones muy particulares que las orilló a llegar a los tribunales. Entonces, yo siempre he creído que un juez de amparo es un gran defensor de derechos humanos, porque precisamente puedes defender los derechos de las personas que están involucradas en ese caso frente al acto arbitrario, frente al acto de autoridad, más aún en los casos como por ejemplo en materia penal, donde opera la suplencia de la queja, que tienes la obligación de estudiar oficiosamente el acto de autoridad, ¿no? Y proteger a la persona, o los casos donde están involucradas pues personas menores de edad, niñas, niños o adolescentes, personas indígenas, personas migrantes, personas adultas mayores, personas que por sus condiciones particulares están en esta situación de vulnerabilidad. Entonces, poder contribuir a eso, el ver que tu trabajo no es solamente un papel, un número de expediente, sino es un documento que impacta en la vida o transforma la vida de una persona para proteger de mejor manera su dignidad, sus derechos, pues es algo, la verdad, muy satisfactorio, muy bonito, y yo creo que sí, que es... Que vas a volver a participar en la siguiente elección cuando se dé. Sí, se da, obviamente hay que ver las reglas y todo, pero pues todo puede pasar. La verdad es que sí es una aspiración que tengo, no de ahora, sino de muchos años atrás, desde que entré en 2011 al Poder Judicial como practicante, ¿no? Ya muchísimos años. Muy bien. Juntando todas esas experiencias que has vivido a lo largo de los años y sabiendo ahora que la gente necesita mucha información, si tuvieras la oportunidad, y de hecho la tienes, de darles un consejo en el caso de que se van envueltos en un problema jurisdiccional, ¿qué les dirías? En primer lugar, que sepan que tienen derechos humanos, que tienen que informarse con profesionales éticos, con profesionales responsables, que existe la Defensoría Pública Federal, que dan asesoría gratuita, y que tengan la confianza en que en el Poder Judicial Federal van a encontrar jueces independientes, jueces preparados, que van a poder tener árbitros especialistas en la protección de derechos humanos, y que pues tengan confianza, que tengan confianza en el Poder Judicial. Confianza y madurez, porque también aceptar que uno pierde es difícil, ¿no? Sí. Pero puede preguntar uno por qué perdió, oiga. Claro, y justamente ahí entra pues la legitimidad de las sentencias, ¿no? El juez tendrá que explicar, pero que sepan que hay autoridades independientes que van a ver sus asuntos con esos lentes de objetividad, con esos lentes de enfoque de derechos humanos, porque ahora juzgar con derechos humanos no es una opción, es una obligación constitucional. Todas las personas tenemos el derecho a que se nos juzgue de esa manera, que se respeten nuestros derechos, no solamente de la Constitución, sino también los contenidos en tratados internacionales de los cuales México es parte. Y pues bueno, eso nos queda, confiar en este Poder Judicial independiente. No nos queda, hay que construirlo también como ciudadanos, todos claro que participando. Sí, pero es importante informarnos y saber pues que tenemos instancias como por ejemplo la Defensoría Pública Federal para acudir a que nos den estas asesorías gratuitas cuando enfrentemos un problema jurídico. Te quiero agradecer muchísimo esta plática que nos ha permitido conocer un poquito más de quién eres, de tu vida.
y te deseamos mucha suerte y ojalá gente tan comprometida como tú llegue a donde tiene que llegar. Muchísimas gracias. Vamos a poner aquí sus redes sociales. Muchas gracias. Para que la sigan y puedan aprender un poquito más. Amigos de Acceso Libre, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que en esta su sección Los Rostros de la Justicia les presentamos a personas del mundo jurisdiccional, como es el caso hoy de Daniela. Y los esperamos cada domingo. Les pedimos que nos sigan, que se suscriban y nos den un like. Excelente noche o día y pórtese bien.